Continuando con las presentaciones de esta mesa, ahora tenemos a Pedro Favarón. Pedro Favarón es docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctor en literatura por la Universidad de Montreal, Canadá, es magíster en Comunicación y Cultura por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se ha desempeñado como docente en las Facultades de Estudios Generales Letras, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y en la Escuela de Posgrado. Se le reconoce por ser un poeta, escritor y artista audiovisual y comunicador social. Se ha especializado en el estudio de la literatura oral de las naciones amazónicas, así como en diferentes aspectos del pensamiento y de las prácticas espirituales de los pueblos indígenas, andinos y norteamericanos. Es parte del Consejo Consultivo de la Estación Científica Chana para las Ciencias del Lenguaje y la Interculturalidad, ubicado en San José de Yarinacocha, Ucayali. Es miembro del grupo de investigación y edición de textos coloniales hispánicos, así como del grupo de investigación del Centro de Estudios Orientales de la PUC. Asimismo, de forma independiente es miembro fundador del grupo de investigaciones poéticas de la Madre Tierra. Dentro de sus líneas principales de investigación también se encuentra la literatura quechua virreinal, los documentos Misiones de la Amazonía en la etapa virreinal, la cosmopoética y la ecocrítica, los estudios comparados entre Asia y las naciones amerindias, la filosofía de base indígena, la crítica indígena a la modernidad hegemónica y a la primacía de las lógicas cibernéticas, la filosofía de la poesía y de la narrativa, la poesía peruana del siglo XX. Le cedo entonces ahora la palabra, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les voy a presentar un tema que estoy pensándolo en este momento. Estoy escribiendo sobre este tema y ya he estado dando algunas charlas, pero todavía no he publicado ningún artículo específico sobre este tema, aunque ya tengo uno acabado junto con un colega canadiense que también trabaja con pueblos indígenas. Y es el pensar la modernidad cibernética desde una perspectiva de los saberes ancestrales indígenas. Mi trabajo, digamos, como mi campo de estudio son los pueblos indígenas, yo parto desde la Facultad de Literatura, pero no hago literatura, sino estudio oralidades. Y el estudio de las oralidades me demanda, por un lado, hacer un trabajo con la antropología y un trabajo con la lingüística. Entonces, digamos, el mismo campo de estudios me exige una transdisciplinariedad. Y finalmente yo creo que toda vocación humanística al menos tiene un talante filosófico. Y yo entiendo la labor antropológica como una forma de filosofía. Es decir, hacemos filosofía en conversación con el canon filosófico de la modernidad, pero también con los materiales etnográficos, tomando en serio los enunciados de nuestros interlocutores indígenas. Y en mi caso, digamos, yo soy casado con Chunum Bencho, que es una mujer artista del pueblo Chipibo Conibo. Esto lo menciono porque tiene repercusiones en mi metodología y en mi acercamiento teórico, porque desde una perspectiva indígena, los procesos de individuación de los que hablaba el profesor Krebs no se pueden dar o no se pueden entender al margen de nuestra inserción en una red de parentesco. Y la familia de mi esposa es una familia que ha practicado la medicina ancestral desde hace muchas generaciones. Entonces, cuando yo hablo, tengo que honrar doblemente mi pertenencia al mundo académico, pero también mi inserción dentro de una red de parentesco indígena. Y lo que me propongo es dejar de pensar sobre lo indígena, o sea, de describir qué es lo indígena, porque me parece que eso no me compete a mí, ¿no? Son los propios miembros de los pueblos indígenas los que deben decir quiénes son. A mí lo que me compete, o como yo, lo que me interesa hacer, es pensar en diálogo con el territorio, en diálogo con las plantas, en diálogo con los sabios indígenas, y desde ahí pensar la modernidad desde ese doble posicionamiento, ¿no? Entonces, pensar críticamente esto que yo llamo modernidad cibernética. Entonces, ya he empezado a dar primero una definición de lo que yo entiendo por la práctica antropológica, en su talante filosófico, que
tiene una sólida base etnográfica, pero va más allá de lo etnográfico. Es decir, desde lo etnográfico, pensar la modernidad. Y he hablado de una modernidad cibernética porque yo no, digamos, discrepo un tanto de la propuesta de Lyotard de que ya hemos pasado a una posmodernidad. No porque discrepe de las cosas que dice Lyotard, pero sí de su tesis fundamental de que podemos hablar de una etapa de superación de la modernidad. Yo no estoy convencido. Es decir, yo lo que creo es que hemos pasado de una modernidad humanística a una modernidad cibernética en la que se experimenta una primacía de lo que Heidegger llamaba las lógicas cibernéticas. Lo que dice Heidegger, hasta donde yo humildemente lo he llegado a comprender sin ser filósofo y sin saber alemán, es que él dice la tesis marxista de que la tecnología puede ser usada tanto para la opresión como para la liberación es parcialmente verdadera, pero no al fondo del pensamiento cibernético, al fondo de la técnica. Cuando yo hablo de la primacía de las lógicas cibernéticas, me refiero a una modernidad hegemónica, porque hay múltiples modernidades, a una modernidad hegemónica en el que la valoración ontológica se da desde fundamentalmente principios de productividad y eficiencia. Es decir, lo que no es productivo y eficiente pasa a ser desechado, pasa a ser un ser infravalorado y muchas veces descartable. Entonces, me interesa pensar en el peligro que eso representa para la salvaguarda del humano. Y en ese sentido, mi preocupación o las investigaciones actuales se alinean con 3 puntos que interesantemente están siendo defendidos por el Papa Francisco y ahora por el Papa León XIV. Y esto lo digo un poco risueñamente porque yo me sentía al margen de la Iglesia y de pronto los temas que yo toco están en la centralidad canónica de la nueva Iglesia y yo me siento muy contento por ello, ¿no? He vuelto como el hijo pródigo, ¿no? Entonces, son los temas de, por un lado, tanto el Papa Francisco como León XIV han puesto mucho empeño en la defensa de la casa común, en la cuestión ecológica. En segundo punto, en la escucha de lo que podemos aprender de los pueblos indígenas. Y en tercer lugar, los peligros de deshumanización de esta modernidad cibernética. Ahora bien, yo creo que cuando el Papa sigue hablando, el Papa León XIV, de inteligencia artificial, yo lo invitaría humildemente al Papa a dejar de lado ese término, porque yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial vamos al pierde, porque estamos asumiendo, desde la tradición inaugurada en la época de Descartes y Hobbes, que inteligencia es igual a cálculo. Y yo creo que esa es una visión muy empobrecida de lo que es la inteligencia. Es decir, es una parte de las facultades de la inteligencia el cálculo, pero la inteligencia también es, como bien lo aclaró el profesor Krebs, empatía, afecto, intuición. Es decir, la inteligencia humana es mucho más rica que la mera capacidad de cálculo. Y digo que vamos al pierde si consideramos que inteligencia es igual al cálculo porque difícilmente nosotros podamos procesar tantos datos como los puede procesar estos programas de ChatGPT o DeepSeek o demás, ¿no? O Gemini y demás. Pero sí creo que tenemos una perspectiva afectiva que hay que rescatar, y esto es una crítica que empiezo a hacer ya introduciendo un concepto indígena. En Shipibo, por ejemplo, cuando hablamos de Shinan, se puede traducir como pensamiento, pero Shinan también es imaginar, Shinan también es extrañar, Shinan también es sentir. Entonces yo lo que hablo es de una racionalidad afectiva de los pueblos indígenas, una racionalidad también para tomar lo que ha estado hablando el profesor Krebs, empática. Entonces, lo que permite, por ejemplo, entablar a un sabio indígena, un Onaya, entablar un diálogo con un árbol, es un pensamiento empático que permite ver que el árbol tiene conciencia y participa del lenguaje. Esto para mí, incorrectamente la antropología moderna ha llamado animismo. El problema con el animismo, incluso cuando ha sido replanteado por pensadores como Descola, que es muy interesante el planteamiento de Descola, sin lugar a dudas, pero el problema es que sigue hablando de una proyección de ánimo, o sea, yo animo al árbol.
Y yo creo más bien que la modernidad hegemónica es inanimista porque es incapaz de experimentar la conciencia del árbol y la participación del árbol en las redes del lenguaje, ¿no? Que el árbol tiene dueños espirituales. Ahora, hay biólogos como Stefano Mancuso, uno de los principales biólogos europeos, que ya hablan de que la memoria, la semiótica, son inherentes a la existencia. Por eso se habla de un concepto de biosemiótica. Yo he postulado una superación de la biosemiótica desde el punto de vista indígena con el concepto de cosmosemiótica, porque cuando hablo de cosmosemiótica hablo de la relación también con lo que en Chipío se llama Ibo de las plantas, ¿no? Es decir, que las plantas tienen dueños espirituales que para poderlo expresar podría ser extendidos como una suerte de figura antropomórfica que encarna la conciencia colectiva de una especie, el pensamiento de enjambre de una especie, con el cual es posible, desde el punto de vista indígena, mantener diálogos en estados trascendentes de la percepción, no solo con el consumo de sustancias vegetales visionarias, sino también en sueños, ¿no? El sueño, desde una perspectiva indígena, tiene una validez epistémica porque permite acceder a otro tipo de vínculo para obtener el conocimiento, ¿no? Entonces, por un lado, invitaría a superar, en conversación con lo indígena, la idea de inteligencia artificial, y lo otro que invitaría a superar es que, en buena medida, la Iglesia Católica, en influencia deísta, sigue concibiendo que los únicos portadores de alma somos los seres humanos. Y desde la perspectiva, y por eso creo que ontológicamente le va a resultar difícil, y ahora voy a explicar por qué, hacer una crítica más completa a la inteligencia artificial si no se abre a la idea de que todo tiene alma. Bueno, hace poco el Papa León XIV hizo una oración pidiendo al Espíritu por un bloque de hielo. Evidentemente esto despertó ¿cómo se dice? Despertó urticaria, digamos, entre el lado más conservador de la Iglesia, pero es algo que nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entender que todo comparte el brillo del espíritu y la participación en la semiótica. Y esto de ninguna manera está enfrentado con las propias enseñanzas evangélicas. Acuérdense, por ejemplo, cuando están en la barca, Jesús y los discípulos, Jesús duerme y empieza la tormenta y los discípulos dicen, maestro, despierta que nos ahogamos. Y Jesús, ¿qué hace? Despierta y le habla a la tormenta y la calma con su palabra. Si Jesús calma con su palabra la tormenta, significa que la tormenta tiene una capacidad, una conciencia y una capacidad de responder a los enunciados realizativos del ser humano. Bueno, en este caso de Jesús, ¿no? Un ser humano excepcional, pero humano en pleno sentido, según la propia enseñanza de la Iglesia, ¿no? Dios y humano en pleno sentido, ¿no? Entonces, no creo que esto esté reñido, sino que está reñido con la alianza del deísmo con la Iglesia, que puede ser superada, en tanto el paradigma mecanicista está siendo superado. Y más bien podría buscarse la tradición franciscana, como hizo el Papa Francisco, pero también la tradición del cristianismo céltico, ¿no? Del catolicismo irlandés, que tanta influencia tuvo en el medioevo tardío. Entonces, pero también se podría hacer en diálogo y escucha con los pueblos indígenas. Y ahora voy a plantear dos críticas más concretas a dos aspectos fundamentales de la modernidad cibernética y del proyecto de la utopía tecnocientífica o transhumanista, ¿no? Cuando me refiero a la utopía tecnocientífica, me refiero al proyecto expresado, por ejemplo, en el libro Homo Deus de Harari, de que el ser humano adquiera superlongevidad, superpoderes y superconocimiento en base a su fusión, interacción con las máquinas, en base a las interfaces cerebro-ordenador e incluso a la ingeniería genética, ¿no? Y a la comprensión, para mí bastante prefilosófica, de entender la muerte como un problema meramente técnico, ¿no? Como un problema vacío de metafísica, vacío de peso ontológico. Entonces, este proyecto transhumanista
que es un poco, a mi entender, faraónico, hasta cierto punto delirante, tiene que ser tomado en serio por la filosofía, no solamente porque hay filósofos en buena parte de las universidades que lo están pensando unidos al proyecto transhumanista, sino porque además hay una élite tecnofinanciera con gran capacidad de toma de decisiones, con gran poder económico y tecnológico que está tratando de imponer esta agenda. Y esto no es teoría conspirativa, simplemente basta escuchar los discursos existentes. Entonces, parte de este proyecto de utopía tecnocientífica reside en la idea o en el proyecto del Internet de todas las cosas, ¿no? Que todo tiene que estar conectado a un chip, que todo tiene que estar conectado a la red. Para, o sea, digamos, las condiciones de posibilidad de realización de la utopía tecnocientífica depende de la implantación del Internet de todas las cosas, cosa que cada vez estamos más cerca de ello, ¿no? Pero depende de que cada ave tenga un chip, cada árbol tenga un chip, cada televisor tenga un chip, cada ser humano tenga un chip, ¿no? Instalado dentro, ¿no? Ya lo tenemos en el celular. Obviamente, ojo, yo estoy reconociendo mi propia inserción transhumanística, ¿no? Yo también uso celular, yo no puedo trabajar sin el celular, yo también uso el chat GPT. Esto no es un discurso neoludita, como al final voy a explicar, ¿no? Es un discurso de atemperamiento, de cómo atemperamos, de cómo conjuramos las partes difíciles o las acechanzas de este proyecto, para usarlo desde una perspectiva que no implique la deshumanización, sino que implique la salvaguarda de todo aquello que, a pesar de que no es productivo y que no es eficiente, nos constituye nuestra humanidad. Entonces, el Internet de todas las cosas, desde una perspectiva indígena, parte de una premisa ontológica falsa, que es que las cosas, los seres, no están conectados y que debemos conectarlos. Desde la perspectiva de la mayoría de los pueblos indígenas, los seres ya están vinculados, ya están conectados, porque todo tiene conciencia, porque todo tiene alma, porque todo participa de las redes semióticas. Esto no significa de que exista una armonía así tipo idealismo romántico entre el ser humano y la naturaleza. Más bien implica que todo debe ser respetado porque todo tiene agencia. Por ejemplo, hay un término que a veces suelen, chipivo, que a veces suelen traducir como respeto, que es onsa tanti, y que no es exactamente respeto. Onsa, o sea, yo me acerco a un árbol con fuerza espiritual y es onsa tanti. Onsa es peligro, tanti es tranquilo, ¿no? Hay que acercarse tranquilo porque al tener fuerza, al tener agencia, al tener espíritu, es un peligro si me acerco sin tranquilidad. Entonces, por ejemplo, cuando el abuelo de mi esposa, que era un sabio, ¿no?, cortaba un árbol para hacer canoa, le hablaba al dueño espiritual del árbol para explicarle por qué lo estaba cortando, para visitar a sus parientes, para pescar. Y el dueño del árbol accedía a que ese árbol sea cortado solamente porque había habido una negociación, una diplomacia cósmica, un respeto, ¿no? Entonces, el hecho de que todos estemos vinculados no significa, normalmente, ¿qué se decía? El animismo es para no conjurar nuestros miedos primitivos, ¿no? Más bien, al sacar el alma del mundo, estamos conjurando nuestros miedos y estamos pensando que las cosas no merecen acercarnos con ellas con respeto. Porque si el árbol es solamente un objeto, significa que su valor está dado por su finalidad. El martillo tiene valor porque me permite clavar un clavo. Desde una perspectiva en la que se reconoce subjetividad al árbol, el árbol merece respeto por sí mismo, por su propia subjetividad. Entonces yo no, ya 5 minutos. Yo no estoy planteando una superación del humanismo cristiano o una eliminación del humanismo cristiano, sino una ampliación del humanismo cristiano cuando se reconoce que todo tiene subjetividad. Por ejemplo, en Shipibo yo no puedo decir el ser humano es un animal. Esa frase es sintácticamente imposible. Pero yo sí puedo decir ha, hiwi, riki, honikeska. Yo sí puedo decir el árbol es como gente. Entonces yo no puedo decir que el ser humano es un animal, pero sí puedo decir que el árbol es gente. Esa es la paradoja. Eso cambia todo. Entonces, cuando yo reconozco que todo está unido, que todo tiene subjetividad, a diferencia de cuando yo considero que lo tengo que unir,
cuando yo tengo que unir en una red artificial, yo puedo instrumentalizar el mundo, dominar el mundo, reducirlo a datos. Cuando yo reconozco que todo ya está unido, eso amerita un respeto, una no dominación, una relación de poder descentralizada. Entonces, por eso digo que el proyecto de Internet de todas las cosas nace de una ontología, una premisa ontológica espuria. La otra cosa es cuando hablamos de la condición de posibilidad de la virtualidad, ¿no? Yo estoy acá y al mismo tiempo estoy en mi pantalla conversando con 3 amigos a la vez. Estoy en un estado de ubicuidad, ¿no? Yo digo que eso es posible, según la enseñanza indígena, no porque la tecnología lo posibilite, sino que es una posibilidad del alma. El alma puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. En los sueños, por ejemplo, uno se desplaza por los mundos suprasensibles y puede incluso anticipar el futuro. Puede encontrarse en espacios en los que es posible hablar con el alma de las plantas, con el dueño de las plantas. Entonces la virtualidad es una facultad del alma. Y esto puede parecer que yo me lo estoy inventando, ¿no? Pero eso está en la poética de los cantos medicinales. Por ejemplo, hay una palabra que se llama cano. En el chipivo cotidiano, cano significa la armazón de la casa. En el chipivo de los diseños quené, de los diseños geométricos, cano es el trazo principal. Pero en los cantos medicinales, es decir, en el chipivo poético, porque hay varios registros del chipivo, en el chipivo poético, cano es conexión. Y un día le pregunto a mi tío Eloy, un médico, tío, ¿qué es tu cano? Y él me dice, su casa está llena de cables, ¿no? De luz, de electricidad. Me dice, ¿ves los cables? Sí, ese es mi cano, así es mi cano. Mi cano es como un cable. Ellos cantan de antenas que captan ondas suprasensibles. Es decir, la metáfora de la tecnología ya está presente en el pensamiento indígena, porque lo indígena no está al margen de la modernidad. Lo indígena participa de la modernidad de una manera heterogénea y nos está mostrando cómo participar de la modernidad heterogéneamente, sin perder nuestras raíces, sin perder nuestro vínculo territorial, ¿no? Entonces, nada más, como ya no hay mucho tiempo, nada más para acabar, esto no es una crítica a la ciencia, ni es una crítica a la técnica en sí misma. Es una crítica, por un lado, al positivismo, que pretende que todo el ser puede ser expresado en términos técnicos. Y esto es un delirio, pues. Yo no puedo expresar el amor nada más en base a la presión evolutiva, ¿no? Sería muy triste, ¿no? El amor es algo más, el amor es lo que me hace a mí ver la subjetividad del otro, lo irreemplazable del otro. Y eso tiene que ser expresado en términos poéticos. Entonces, yo creo que desde las humanidades, y en mi caso particular unas humanidades que dialogan con lo indígena, hay un peligro cuando caemos en la jerga técnica que nos exige el Scopus, por ejemplo. Y yo sé cómo, yo publico en Scopus todo el tiempo, sé cómo lidiar con ellos porque estoy refugiado en lo indígena justamente, que me permite todavía hablar de espiritualidad. A otros se les debe hacer más difícil hacerlo. Pero no podemos, como decía Guy Debord, no podemos combatir la alienación con técnicas alienadas, ¿no? Si queremos combatir desde las humanidades la primacía del discurso positivista, hay que hacerlo con un talante poético, por un lado. Y por otro, no es una crítica a la cibernética en sí, sino a reconocer los peligros que en sí trae, reconocer las transformaciones que en sí trae y ver cómo podemos hacer una tecnología indigenizada, en el sentido que reconozca nuestra pertenencia a la red sagrada de la vida, nuestra pertenencia a la madre tierra, y que no se base en la dominación, sino en la responsabilidad cosmoética que tenemos de cuidar del resto de seres vivos. Ya, entonces, esa es mi participación.